El salario mínimo es un tema de profundo interés y relevancia, especialmente para las personas de bajos ingresos. Su importancia radica en su impacto directo en la capacidad de las personas para llegar a fin de mes y llevar una vida digna. En este video, exploraremos la historia y evolución del salario mínimo, analizaremos su impacto en la vida cotidiana de las personas, examinaremos el debate sobre su suficiencia, consideraremos sus implicaciones económicas y discutiremos posibles soluciones y perspectivas para el futuro. Historia y evolución del salario mínimo. El salario mínimo, en su concepción, se originó como una medida para garantizar un nivel básico de vida para los trabajadores. A lo largo de la historia, ha evolucionado significativamente. En sus primeras manifestaciones, las luchas laborales del siglo XIX dieron paso a las primeras leyes de salario mínimo en países industrializados. A medida que la economía y la sociedad han cambiado, el salario mínimo ha evolucionado para adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales. 2. El impacto del salario mínimo en la vida cotidiana. El nexo entre el salario mínimo y los costos de vida es innegable. Un análisis de esta relación revela cómo el salario mínimo influye en la capacidad de las personas para acceder a vivienda, alimentación, atención médica y educación. Estudios de casos concretos proporcionan una visión más clara de las dificultades que enfrentan las personas de bajos ingresos debido a la insuficiencia del salario mínimo. El debate en torno a la suficiencia del salario mínimo. El debate sobre si el salario mínimo es suficiente se manifiesta a través de argumentos a favor y en contra de aumentar el salario mínimo. Los defensores de un salario mínimo más alto argumentan que es necesario para garantizar una vida digna y reducir la desigualdad. Por otro lado, quienes se oponen sostienen que un salario mínimo elevado podría tener efectos negativos, como la pérdida de empleos y el aumento de la inflación. Además, exploraremos las diversas políticas y legislaciones en diferentes países relacionadas con el salario mínimo. 4. Las implicaciones económicas. El impacto del salario mínimo no se limita al bienestar de los trabajadores, también influye en la economía en su conjunto. Este apartado abordará cómo el salario mínimo afecta tanto a la economía local como a la nacional, incluyendo la relación entre el salario mínimo, la inflación y el empleo. Además, se examinarán ejemplos de políticas gubernamentales destinadas a abordar la problemática del salario mínimo insuficiente. Perspectivas futuras y soluciones. Ante los desafíos que plantea un salario mínimo insuficiente, es crucial explorar propuestas para mejorar la situación de los trabajadores de bajos ingresos. Esto incluye estrategias para aumentar el salario mínimo de manera sostenible y efectiva, así como la importancia de la educación financiera y la capacitación laboral para permitir a las personas superar la brecha salarial. También se considerarán las perspectivas sobre la evolución del salario mínimo en el futuro y las tendencias que podrían dar forma a esta evolución. El salario mínimo es un tema de relevancia crítica que afecta la vida cotidiana de millones de personas. Este ensayo ha explorado su historia, impacto en la vida de las personas, el debate en torno a su suficiencia, sus implicaciones económicas y las perspectivas futuras. Reconociendo la importancia de abordar esta cuestión en la sociedad, se hace un llamado a la acción para encontrar soluciones que permitan a todos los trabajadores tener un salario que les brinde una vida digna.